En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Bienvenidos de regreso, hermanos, hermanas, a nuestra clase del día de hoy. Bendito y alabado sea el Señor que nos ha permitido avanzar y aprovechar de los medios que Él ha permitido también que se vayan desarrollando y a nosotros usar de ellos para no quedarnos atrás y también, ¿verdad?, aprovecharlos para bien, para edificar, que es la prioridad, que es el punto de todo esto y no dejar y no nomás usarlo para entretención o para, qué sé yo, diferentes cosas. Gracias a Dios que eh, hemos llegado hasta este día. La clase de este día está muy buena, ¿verdad? Es como la cereza de la renovación carismática, de la renovación católica carismática, donde es conocida o es, sí, más que nada conocida, se identifica más por los carismas, ¿verdad? Por la presencia del Espíritu Santo en el pueblo. Entonces, en este caso, la clase se titula Los carismas. Pues para eso, hermanos, para hablar de los carismas que son la presencia que se deja ver de Dios en medio de nosotros, esa acción del Espíritu Santo visible por medio del pueblo, por medio de aquellas personas que el Señor quiere usar para manifestarse por medio de sus carismas. Pidámosle al Espíritu Santo que en esta tarde, en este momento, en este día, nos venga y nos ilumine y nos ayude a recibir, a abrir nuestro corazón para ver qué es lo que Él nos tiene preparados. Más que nada, tanto a mí como a ustedes. Iniciamos dirigiéndonos al Espíritu Santo y pidiendo de su presencia y clamando a Él diciendo: Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar y dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Ahora sí, hermanos, entramos a la división de la clase del día de hoy. Está dividida en, primero, ministerios y número 2, carismas y ministerios en el cuerpo místico. Iniciamos con una cita bíblica que es la palabra de Dios, ¿verdad? Cualquier cita que sea, eh, preparémonos para escucharla, porque una palabra puede ser el mensaje que el Señor tenga preparados para nosotros en este día. Escuchémosla con atención y es la cita de la primera carta a los Corintios del capítulo 12, el versículo 11, que nos dice así: Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu, que da a cada uno como quiere. Miren que esta palabra de Dios, esta cita, casi que da un resumen a lo que es un carisma. Un carisma donde nos invita, ¿verdad? Que en esta clase nos va primero como a dar una introducción un poquito primero y ya luego nos va a ir nombrando primero referente a los ministerios y ya más adelante nos va a ir dando otro resumen acerca de los carismas y ministerios unidos, ¿verdad? Pero ahorita vamos a entrar un poquito a hablar
primero que nada como de la acción del Espíritu Santo, de, de los carismas, un poquito a saber diferenciar diferentes acciones y también a empezar a, a discernir, qué sé yo, y también si ya los tienes, algunos carismas, también a orientarnos a cómo usarlos o de qué manera también reconocer si son, ahora sí que si vienen del Espíritu Santo o si no vienen del Espíritu Santo, cómo administrarlos, siempre acudir a la ayuda espiritual. En fin, vamos a arrancar, ¿verdad? Con esa, pues ya leímos esa hermosa palabra de Dios, donde nos recuerda que todo es obra de Dios, ¿verdad? Principalmente en los carismas, que los carismas no son nuestros, sino es el Espíritu Santo que nos da esos regalos. ¿Para qué? Para edificar, porque recuerden que los carismas no son propios, sino que son manifestaciones del Espíritu Santo en nosotros con la finalidad de que esa corriente de gracia, que es la renovación carismática católica, esa corriente de gracia se riegue y no tan solo quede en la renovación, como en la renovación, el ministerio, ¿verdad? Sino que se riegue a todos los ministerios hasta, en fin, toda su iglesia, toda la iglesia es la que está destinada a recibir de todos los carismas, porque gracias a los carismas es que surgen los ministerios. Pues bien, hermanos, seguimos, dice así, que el Espíritu Santo no solamente santifica y dirige al pueblo de Dios por los sacramentos y los ministerios y los enriquece con virtudes, sino que distribuyéndolas a cada uno según quiere, reparte entre los fieles gracias de todo género, aún especiales, con que los dispone y prepara para realizar variedad de obras y de oficios provechosos para la renovación y una más amplia edificación de la iglesia. ¿De qué manera? Pues a cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad. Como les decía, el Espíritu Santo reparte sus dones, sus carismas, ¿para qué? Para el bien común, para la comunidad, para edificar, así como nos recuerda San Pablo en su carta a los Corintios, la primera carta, capítulo 12, versículo 7, dice así: la manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. Entonces, ¿esto qué nos viene a decir? Que la manifestación del Espíritu Santo, imagínense si el Espíritu Santo te ha dado el don, el carisma de poder tocar o poder alabar, si lo dejas ese carisma atrapado, encerrado y solamente vas a cantar en tu cuarto o vas a tocar la guitarra en tu cuarto, pues ahora sí que no le estamos dando la finalidad que es el bien común, que es ponerla al servicio de la comunidad. Así que ojo y vamos a analizar qué carismas tal vez sintamos que el Señor está manifestando en nosotros y si es que los estamos poniendo al servicio o no. Pues bien, dice así, también en el Concilio Vaticano dice así, miren, estos carismas, tanto los extraordinarios como los más sencillos y comunes, por el hecho de que son muy conformes y útiles a las necesidades de la iglesia, miren qué hay que hacer. Hay que recibirlos con agradecimiento y consuelo. Pues a quién de ustedes no le ha dado alegría, no le ha dado felicidad? Yo personalmente, en esas experiencias que he tenido, le he dado gracias a Dios de que me ha permitido ser usado a pesar de mis errores, a pesar de mi mala vida, de mi pasado, que Él se ha querido valer de su siervo para Él manifestarse con la finalidad de poner esos carismas al servicio de la comunidad. Por eso es que le agradezco al Señor y
me viene y me consuela porque sé que no estoy solo. Porque los carismas, ¿qué es lo que hacen? Nos ayudan a reconocer que solos no podemos. Nos ayudan a ser humildes. ¿Por qué? Porque es ahí que viene Dios y obra en nosotros para que realicemos que nosotros no somos los que podemos hacer la obra solitos, sino que es Él que se vale de nosotros. Y eso que es como si tú quisieras cargar una carga pesada e intentes y quieras hacerlo con tus propias fuerzas y en cambio venga una persona fuerte y te ayude, incluso hasta esa persona solita cargue esa carga, ¿qué es tu reacción? Sí, honestamente nos ayuda a reconocer que no podemos, que debemos de ser humildes y decir, wow, pues la verdad yo no podía y esta persona viene y me ayuda. ¿Y qué hace uno? Agradece. ¿Y qué siente? También consuelo de poder levantar esa carga que solitos no podíamos. Pues eso es lo que nos menciona la Constitución sobre la Iglesia, que como les decía, este es el libro del concilio que hubo en el Vaticano II. Así que ese está en el numeral 12 sobre la Constitución sobre la Iglesia. Seguimos ahora y dice así, que la dimensión carismática es el equipamiento que da el Espíritu Santo a la Iglesia para santificarla y hacerla crecer. Los carismas son, ahora sí que lo podemos ver así, esa fuerza del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en medio de la iglesia, en medio de nosotros, con la finalidad de santificarnos y hacerla que crecer. ¿De qué manera la hace crecer? Más adelante lo vamos a ver, pero es la manera en que crece es al surgir ministerios. Y al surgir ministerios, pues ya se edifica más y más. Más adelante la vamos a seguir viendo, pero primero que nada, para no, pues ahora sí, para irnos al punto, ¿verdad? Vamos a ver qué es la palabra carisma, ¿verdad? ¿Por qué vamos a hablar de algo, de una palabra, sin primero que nada saber el significado y pues saber de lo que estamos hablando, ¿verdad? Pues la palabra carisma significa don gratuito y viene del griego caris, que significa gracia. Miren que la palabra carisma y don es lo mismo, a diferencia que la palabra carisma es como un lenguaje en griego y el don para ti, para mí que hablamos español es un don, un regalo. En conclusión, carisma y don es regalo, son regalos. Miren ustedes, nosotros hemos recibido un carisma, el don de la vida, el don de mirar, el don de poder oler, de saborear. Esos son dones, esos son carismas, son regalos que el Señor nos ha dado. O sea que la diferencia es que carisma proviene del griego y don proviene del español. Así que en conclusión, como les decía, es regalo. Pues bien, ese regalo que es, como vemos que es un don gratuito, que el Señor nos los da sin merecérnoslo, ¿ok? Así que esos son los carismas y los dones. O los regalos, vamos a dejarla en regalos. Ahora bien, ahora en el Nuevo Testamento se refiere generalmente, miren que la palabra carisma en el Nuevo Testamento se refiere generalmente al primero de los dones. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es el don? Como veíamos en la clase sobre los dones, ¿cuál era el don de dones? El Espíritu Santo. El don de los dones es el Espíritu Santo porque de él se derraman todos los dones, todos los carismas. El don por excelencia es el Espíritu Santo que derrama sus dones. Y al derramarse en nuestros corazones, ¿qué siembra en nosotros? O en nuestros corazones la caridad, como decía San Pablo. ¿De qué sirve que tengamos tantos carismas y no tenemos amor si no tenemos caridad? Ahí lo vamos a mencionar más adelante, esa cita bíblica. Incluso ahorita vamos a leer a Romanos 5:5 que dice así, la cual
no quedará frustrada, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo y por el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones. La caridad es, miren, ahorita voy a recalcar esto acerca de la caridad y eso lo escuchaba en unas narraciones de San Francisco de Sales, que decía así, miren, y es cierto y hace sentido. Si tú y yo vamos a hacer caridad por hacer, ahora sé que si lo hacemos con la intención de hacer competencia, de competir con alguien, un ejemplo, por más esfuerzo que me cueste, si lo hago con la intención de competir y no con la intención de hacer caridad, no tiene valor porque no está unida a Dios, que es el amor. O sea que si tú vas a hacer una obra de caridad, supuestamente de caridad, que te va a costar o sí, te va a costar muchos esfuerzos, te va a costar muchos trabajos, pero si tú solamente lo estás haciendo por competencia, ahora sí que no tiene valor, mi hermano, mi hermana. ¿Por qué? Porque no estamos haciéndolo en unión a Dios, porque Dios no compite. En cambio, como dice San Francisco de Sales, a veces hay obras tan simples y que a veces no necesariamente llevan un esfuerzo mayor. Si la unimos a Dios, tienen un valor más grande que todos aquellos sacrificios que los hacemos con por competencia o por arrogancia, aunque sean trabajos, pero si no están unidos a Dios, no tiene valor, dice San Francisco de Sales. Pues bien, seguimos, miren que la presencia del Espíritu Santo en la comunidad se manifiesta a través de dones gratuitos al servicio de la misma comunidad y también de toda la humanidad. Por cada asamblea de fieles se encuentra injertada en esa gran comunidad humana. Los, eso lo mencionamos al principio, ¿verdad? Que el Espíritu Santo se manifestaba y que especialmente la renovación católica carismática, ¿verdad? Se identifica por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues esa presencia del Espíritu Santo en la renovación no es para que se quede encerrada en la renovación carismática. La finalidad es que esto no se me olvida de un padre que nos decía que la, la renovación es una corriente de gracia. Y esa corriente de gracia, la finalidad es que se riegue por toda la iglesia, por todos los ministerios, no solamente en la renovación carismática, todos los ministerios. Por eso nosotros en este caso hemos hablado que no necesariamente ustedes al recibir esta formación o este es el bautismo en el Espíritu que recibieron, no es este, no están forzados a quedarse a permanecer a permanecer en la renovación carismática. Ustedes eligen su ministerio que ustedes quieran. La, la, la finalidad de aquí es una preparación para ponerla al servicio en cualquier ministerio. Por eso es una corriente de gracia que se va a regar por toda la iglesia. Ahora, ¿y eso es qué es? Son, ¿y de qué manera se manifiesta el Espíritu Santo? En la iglesia se manifiesta por medio de sus dones, dones gratuitos que reciben o recibimos para ponerlos al servicio de la comunidad, como les decía, en cualquier ministerio. Y los carismas son un don personal, que no significa ningún mérito por parte de la persona con una función social en orden a la propagación del reino de los cielos, del reino de Dios. Son una manifestación libre y gratuita del Espíritu Santo en el creyente a través del más allá de sus capacidades o habilidades. ¿Con qué finalidad? Miren la finalidad de los carismas. Con la finalidad de edificar al cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros, la iglesia. Así como nosotros, ¿verdad?
ahora se está manifestando o se ha manifestado, así se manifiesta. Eso, como decía, escuchaba yo al padre Emiliano Tardif, que ahora pareciera que se miran como esos dones extraordinarios, esos carismas extraordinarios. Dice, no, los carismas son la identidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque eso se dejaban ver desde un principio, así como podemos ver en los apóstoles que ellos recibieron el Pentecostés junto con el don del Espíritu Santo. ¿Qué pasó ahí? El carisma de lenguas y pudieron así expresar en diferentes idiomas las grandezas de Dios. Y él decía que todo eso desde un principio se manifestó. Es lo que identifica a la iglesia, los carismas, no es algo nuevo. Dice que lo que había pasado es que por unos siglos o por un tiempo hubo unas estructuras muy, ahora sí como que muy, así, ah, bajo muy disciplinadas, la podemos decir, como muy, o también lo podemos decir como que muy cerradas. ¿A qué me refiero muy cerradas? En que hubo unos tiempos en que todo era muy, 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 bajo regla, bajo así, no podías, muy disciplinado. O sea que, en pocas palabras, como que no dejaba la iglesia obrar al Espíritu Santo. Es lo que decía el padre Emiliano Tardif, lo cual en un principio fue lo que identificaba a la iglesia, la presencia y las manifestaciones del Espíritu Santo por medio de la iglesia, por medio de los apóstoles. O sea que los carismas y todo era lo que identificaba a la iglesia. O sea que existió desde un principio, a cambio de que hubo un tiempo de que no se dejaba ver mucho la presencia del Espíritu Santo referente a los carismas. Pero miren que gracias a Dios, después del concilio, el concilio que hubo del Vaticano II, en el año 1900, empezó parece que en el año 1962 y terminó en el 65, de ahí surgió lo que llamamos la renovación carismática. De ahí para acá, la iglesia como que abrió puertas y ya, como decía el padre Emiliano Tardif, en unos años, en unos momentos, no se puede, no se permitía, o ahora sí que alguna persona alabara en lenguas durante una celebración. Como un ejemplo, ahora nosotros en un congreso o qué sé yo, nosotros escuchamos alabanzas en lenguas y la manifestación de los carismas, pero hubo unos tiempos en que la iglesia estaba tan cerrada que no, en sí no le permitía, no se permitía hacer eso, o lo podemos ver como que, como dice San Pablo. Decía el padre Emiliano Tardif que San Pablo decía que el Espíritu Santo obraba de acuerdo a los profetas, o sea que los profetas le abrían las puertas y dejaban que el Espíritu Santo obrara. Ahora nosotros podemos ver que el Espíritu Santo vuelve a obrar grandemente, se manifiesta por medio de los carismas y todo eso, porque se le había como ya como que se extendió la docilidad o nosotros le abrimos las puertas y empezamos a dejar que el Espíritu Santo vuelva a manifestarse de esa manera. No es que esas manifestaciones de los carismas sean de ahora, no, son desde un principio, como dice aquí, desde el inicio de la iglesia, los apóstoles mismos recibieron esos carismas. Así que no es novedad, sino que lo que a nosotros más adelante nos va a invitar a hacer es a abrirnos y dejar que el Espíritu Santo obre y así dejar que se vean la gran obra del Espíritu Santo por medio de sus carismas. Ahora bien, miren así, que más tarde vemos que en la primitiva comunidad cristiana, ¿qué era lo que hacían? Dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19:6, dice así, y al imponerle las manos, perdón, y al imponerles Pablo las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Miren que ha habido conferencias donde personalmente sí me ha tocado que impongan las manos personas ya preparadas, no cualquiera, preparadas, empezando por hasta sacerdotes,
o te imponen las manos junto con el Santísimo y se derraman carismas. O sea que así como desde un principio, esto que se vuelve a ver, desde un principio existía, así como vemos a Pablo que les impuso las manos y se dejaron ver los carismas o la presencia del Espíritu Santo. Pues Pablo enumera algunos dones o carismas frecuentes en las reuniones primitivas. También vemos en varios lugares que Pablo desea y pide al Señor que dé carismas a las distintas iglesias. Y en el día de hoy también nosotros seguimos pidiendo que el Espíritu Santo dé carismas a la iglesia. Que esto de la presencia de carismas no sea como algo limitado. Así como San Pablo pedía en su momento, nosotros ahora nos toca pedir la presencia del Espíritu Santo en nuestras asambleas, en nuestra oración, para que esos carismas vuelvan a encenderse, vuelvan a aumentar y que sean para edificar, ¿verdad? Que sean para la comunidad, para que la iglesia crezca. Y Efesios también, vamos a leer la carta a los Efesios, el capítulo 1 del 16 al 17, que dice así, por lo que, por lo que no dejo de dar gracias a Dios y de recordarlos en mis oraciones. Que el Dios de Cristo Jesús, nuestro Señor, el Padre que está en la gloria, se les manifieste dándoles espíritu de sabiduría para que lo puedan conocer. Miren que ahí Pablo está orando, pidiendo para que se manifieste la presencia de Dios en las iglesias. Miren, sigue en Corintios, primera de Corintios 14:11, dice así, me alegraría que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más me gustaría que todos fueran profetas. Es mucho mejor tener profetas que quien hable en lenguas, a no ser que haya quien las interprete y así toda la iglesia saque provecho. Esta es palabra de Dios. Miren, San Pablo, yo estuve, digamos que tomando un poquito, un cursito con Pepe González que lo tiene en línea. Es acerca de esas, del carisma de lenguas y profecía. ¿Verdad? Él decía, Pepe González, que el don de lenguas, primero que nada, ¿verdad? Porque yo siento que es uno de los dones que más es más codiciado en la renovación. Y ahora sí que si Dios te lo llega a dar, sientes como que ahora sí que no sé, por un lado es un poquito la emoción y el sentimiento de que el carisma se te haya dado, ¿verdad? Pero miren la importancia de saberlos, como les decía, es una introducción un poquito para saberlos administrar y no mal actuar, especialmente si Dios ha permitido un carisma en ti o en mí. Miren, el hablar en lenguas, primero que nada decía Pepe González, no debemos de bloquear la actuación del Espíritu Santo. Si Dios te quiere dar un carisma, bendito sea Dios y no te debes de cerrar. Ahora, el don de lenguas, primero que nada, es para ayuda personal. Es para que tú, como decía San Pablo, viene a ayudarnos el Espíritu Santo hablando en lenguas desconocidas, dirigiéndose a Dios. O sea que primero que nada, el Espíritu Santo nos ayuda a orar a nosotros mismos cuando no sabemos orar por medio del don de lenguas. Por eso, miren, va a ser un poquito tardadita esta clase, me disculpan, pero sí quiero dejar claro estas cosas de que a veces, miren, se mira un poquito, por eso más adelante va a mencionar que somos un poquito criticados de repente la renovación, pero es porque a veces nos dejamos guiar un poquito por los sentimientos. Si Dios te ha dado el don de lenguas, un ejemplo, miren que primero que nada es para provecho propio y enseguida como que no debemos de andar gritando, un ejemplo, estamos en una asamblea de oración y nos ponemos a orar en lenguas en voz alta, porque empezamos a causar un poquito la atención, a llamar un poquito la atención y a veces nuestra vanagloria como que esa es nuestra intención, a menos de que alguien la sepa interpretar, como dice San Pablo,
bendito sea Dios. Pero con el don de lenguas, primero que nada, es para provecho común, para provecho personal, porque es el Espíritu Santo que nos ayuda a orar, que viene y nos ayuda a obra en nosotros para ayudarnos a orar. Enseguida, como dice San Pablo, si alguien lo tiene, el don de la interpretación, pues ok, está bien. Pero, en fin, ¿verdad? A veces no sabemos necesariamente cómo obra el Espíritu Santo, porque es el gran desconocido, pero si tú puedes controlar un poquito y, y controlas, miren, lo voy a decir así claramente, el no ser tan escandalosos al hablar en lenguas. Tampoco nos vamos a poner a hablar en lenguas en voz alta si tú sientes interiormente que lo estás haciendo un poquito para llamar la atención. Si tú te sientes de a tiro que te estás sintiendo impulsado y el Espíritu Santo, a lo mejor hay alguien que pueda interpretar, pues es el gran desconocido, él sabrá cómo obra, ¿verdad? Pero eso que quede claro, que si nos vamos a poner a orar en lengua solamente para como que llamar la atención, esa no es la finalidad, ¿ok? La otra de profetas, como decía Pepe González, profetas somos, el profeta es el que proclama la palabra de Dios. Si tú te paras enfrente y lees una cita bíblica ya estás desenvolviendo el don de profeta, el de profecía, porque estás hablando ah, de la palabra de Dios, estás hablando de parte de Dios. Entonces, él decía, miren que es la profecía es esa, hablar de parte de Dios. Si tú estás hablando de una cita bíblica de la Biblia, estás hablando de parte de Dios, estás ahora sí que desenvolviendo tu papel de bautizado, de que es el de una profeta, sacerdote y rey, estás desenvolviendo el de profeta. Miren, voy a hacer entonces, ahí cierre aquí y ahora vamos a entrar a los carismas y ministerios. ¿Por qué? Porque esto va unido, porque ¿de qué sirve que haya carismas si no va a haber ministerios? O viceversa, ¿de qué sirve que haya ministerios si no hay carismas? Esto va en unión. Ahora bien, vamos a ver, podemos considerar que carismas y ministerios son el equipo, como les decía, del pueblo de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que es un equipo unido, carismas y ministerios. Es como si tú quisieras ir a trabajar sin, ah, si quieres cortar una rama, no vas a abrir una compañía de trimear árboles sin tener gente que sepa cortar árboles, ¿verdad? Así también no va a surgir un ministerio sin que haya carismas o no va a haber un ministerio sin carismas. Y viceversa, de los carismas surgen los ministerios. El lugar sobresaliente que ocupaban los carismas en las comunidades primitivas se fue perdiendo con el tiempo, mas nunca dejó de existir. Durante la época posterior a la Reforma, la Iglesia Católica defendió la autenticidad de lo carismático y místico contra el desprecio y los ataques de los reformadores. Pues bien, y seguimos, miren, en todas épocas ha habido personas carismáticas que han tenido gran influencia en la iglesia en la época en la que vivieron y que han dejado su influjo permanente en la espiritualidad. Hay diferencia en el papel que han desempeñado los carismas en otros tiempos y el que tienen actualmente en la renovación en el Espíritu Santo. En otros tiempos se les asociaba a personalidades extraordinarias y ahora se les considera como dones generales y frecuentes en la comunidad y para el provecho de la misma. Pues bien, ahora bien, miren, leímos eso y vuelvo y les recalco lo que les decía de que en un principio los carismas, ahora sí que eran la credencial, la identidad de la iglesia primitiva, del inicio de la iglesia, porque se manifestaban, se dejaban ver. Y de aquí nos viene y nos recalca que en un tiempo, ¿verdad? Como que estuvo un poco restringido y ahora vuelve, gracias a Dios, después del Concilio Vaticano, vuelve a surgir y es más visible ahora, aunque en su momento solamente como que se dejaron ver en personas como que con mucha espiritualidad. Ahí pudimos ver a San Francisco
Ah, San Francisco de Asís. Ah, miren, aquí está uno que es Ramiro Cantalamesa. Ese Ramiro Cantalamesa es el predicador del Papa, el predicador del Vaticano. Él le predica al Papa. Yo escuchaba con Pepe González que él una vez vino a México y no sabía español. Había alguien que le traducía. Entonces él no estaba a gusto de que esa persona le estaba traduciendo muy lento. Lo que pasó que para el próximo año vino y volvió a dar una conferencia en Monterrey. Y miren que dice Pepe González que con un español, pero fluido. O sea que era un carisma que Dios le había dado, porque ¿quién va a aprender español en un año con una fluidez como si ya hubieras hablado español toda tu vida? Incluso él también mismo decía que San, San Juan Pablo II en una Navidad ah, salió a su balcón, a su ventana, a, a, dar la bendición, ¿verdad? O desearles feliz año nuevo al mundo entero y lo empezó a decir en varias lenguas. Y ese don de lenguas no es el mismo que... Hay dos dones de lenguas. Uno es de glosolalia y otro es de genoglosia, si no me equivoco. Ustedes búsquenlo. eh, Se los dejo de tarea para que averigüen los dos carismas referentes al carisma de don de lenguas. Uno era como el que tenía San Pedro, que la manifestación en San Pedro, donde todos le entendieron en su lengua, y el otro es la manifestación de ese carisma a veces en oración en lenguas, común, ¿verdad? Son dos, genoglosia y glosolalia. Búsquenlos, ahí se los voy a dejar de tarea. Miren que después, como decía, después de todo este tiempo donde viene y surge ese concilio en el Vaticano II, pues aquí vemos que nos, nos menciona, habíamos visto nosotros en un momento los dones y ahorita le vamos a dar una recordadita de eso. Vimos en el crecimiento 4 que se explicaron algunas diferencias que hay entre los carismas o dones extraordinarios del Espíritu Santo y los otros dones, pero vamos a recordarlas brevemente. Vamos a darle una repasadita a eso que miramos en la clase 4 para ver, para conjugarlo con la clase del día de hoy. Vamos a ir al 1 y dice así, que los carismas son para los demás, pero para las personas, perdón, son para los demás, no para las personas que los reciben. Y en cambio, los otros dones son para la santificación del individuo. ¿A qué se refiere este? Que el carisma es para nosotros ponerlo al servicio, es para el servicio de los demás. En cambio, los dones, un ejemplo, los dones que recibimos en el bautismo son para nuestra propia santificación, ¿ok? Para nosotros, para nuestro bien. El número dos, los carismas no, eso también lo mencionamos y que así que esto nos vuelve, ahora sí que nos vuelve a recordar, miren, escuchemos esto, los carismas no indican santidad de la persona, sino sirven para ayudarla a llevar a otros a la santidad. Los otros dones sí indican crecimiento espiritual. ¿A qué se refiere entonces esto? Miren, que los carismas, esto como que nos ayuda un poquito a abrir los ojos, a ver si lo voy a poner, a que no nos dejemos como dejar llevar por la emoción, los sentimientos y decir que queremos tantos carismas y, y que normalmente uno como que piensa que las personas que más carismas tienen son como los más santos, ¿verdad? Pues no, aquí dice que los carismas no son señal de santidad. En cambio, los otros dones, los dones que recibimos en el bautismo, los 7 dones, si se los recuerdan, ¿verdad? Sabiduría, fortaleza, don de temor de Dios. Esos, ahí les dejo esos 3, averigüen los otros 4, ¿ok? Esos sí son, nos ayudan a nuestro crecimiento espiritual, pero los carismas son para el servicio, o más bien con la finalidad es esta, ayudar a llevar a los otros a la santidad. ¿Por qué? Porque la finalidad de la obra del Espíritu Santo es la santidad.
Número 3. De lo anterior se deduce que hay una relación estrecha entre carisma y comunidad, y los otros dones no la requieren necesariamente. O sea que para poner en función los carismas es necesariamente estar en comunidad. Si tú tienes carisma, si quieres ponerlos al servicio, tienes que estar en comunidad. Debe de haber unión. Y los otros, pues no necesariamente. Los 7, los del bautismo, no necesariamente. Ahora bien, en la 4 dice así: el carisma es de suyo temporal. Se puede tener un día y al otro día no. Los otros dones tienen mayor estabilidad en la persona por ser consecuencia de una mayor unión con Dios. ¿Ya vieron? Los carismas son, ahora sí que un día está y al otro día no está. Pueden venir y irse enseguida, no son permanentes. En cambio, los dones del Espíritu Santo que contribuyen a la santificación personal son de mayor importancia que los carismas, porque el propósito de los dones y gracias al Espíritu Santo es siempre la mayor unión del hombre con Dios. Esa es la finalidad de los dones, los 7 dones que recibimos, a diferencia de los carismas. La finalidad de los 7 dones es de que haya una mayor unión del hombre con Dios. Por consiguiente, no debemos darle una importancia exagerada a los carismas. Lo voy a volver a repetir. Por consiguiente, no debemos darle una importancia exagerada a los carismas. Ojo, no estoy diciendo que los vamos a rechazar. No, claro que no. Al contrario, vamos a pedir que haya más carismas en nuestros ministerios, pero no debemos darles una importancia exagerada, sino que debemos estar mucho más pendientes de nuestra santificación que de profetizar, hablar en lenguas, etcétera. Pues si no lo hacemos así, dejaríamos de preocuparnos por nuestro verdadero acercamiento a Dios. Y esto lo dice también San Juan de la Cruz en su libro Subida al Monte Carmelo, en el capítulo 29-31. Miren que quería escuchar ese libro porque solamente los puedo leer ahora sí que escuchándolos en audio, pero está larguísimo, ya lo estuve mirando, son 11 horas de lectura en el video en el audio que está en el YouTube. Pues sí está larguito, ¿eh? Pero solo vamos a leer este pedacito que nos viene y nos regala el tema del día de hoy. Dice así, San Juan de la Cruz dice: reconoce el valor de los carismas, que vienen de Dios y que Él nos los da para servir a los demás, que Él puede instruirnos por medio de visiones y otras formas carismáticas, pero advierte del peligro que pueden tener de hacer que quedemos expuestos a engaños del enemigo o de la propia imaginación, de que seamos tentados por la vanagloria, miren nada más la vanagloria, de que nos apeguemos demasiado a ellos. Ahora sí que nos da una recordadita San Juan de la Cruz de referente a los carismas, que nos advierte el peligro de tener, pues ahora sí que nos apeguemos tanto a un carisma, a veces que lo hagamos nuestro o bueno, en sí nos viene a advertir a aprender a manejar los carismas y no dejarnos como que engañar, porque aquí mismo dice que el mismo enemigo, ¿verdad? Hay engaños que el mismo enemigo nos pone, hasta en nuestra propia imaginación. Ojo, también, y ahora San Pablo nos viene y nos regala esta palabra que es Primera de Corintios 12, 7 al 11, donde enumera 9 carismas. ¿Cuáles son? Primero, palabra de sabiduría. 2, palabra de ciencia. 3, fe. 4, carismas de curaciones. 5, milagros. 6, profecía. 7, discernimiento de espíritus. 8, diversidad de lenguas. 9, interpretación de lenguas. Estas no quiere decir que solamente son 9 carismas, solamente numera 9 Pablo, pero esa es
nos ayuda un poquito a identificarlos, a cuáles son los carismas. Como les decía, el Espíritu Santo es infinito, o sea que no podemos enumerar los carismas, pero ahí San Pablo nos regala una lista de 9. Y si ustedes quieren tomarse su tiempo y pueden averiguar cada carisma y su presencia o su significado. Hay un libro de Juan Alberto Echeverry referente a eso, así que solamente busquen Juan Alberto Echeverry y ahí seguramente va a haber un video relacionado a los carismas. Pues bien, ahora seguimos que los carismas que cada uno posee son personales. Nos vienen del Espíritu que nos los da como Él quiere y para lo que Él quiere. Debemos aspirar a los carismas superiores, como cuáles. Miren, estos son un ejemplo de los carismas superiores. Apóstol, profeta y maestro. Pues sí, debemos aspirar a eso, ¿verdad? Aunque aquí viene una pregunta. Ningún carisma sería importante sin él, sin el amor, pero aspirando también a los dones espirituales. O sea que nosotros como centro es el amor, como dice San Pablo en la Primera de Corintios 12:27, dice así: ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de él. Dice él así: aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor sería como un bronce que resuena o campana que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios, el saber más elevado, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes, si me falta el amor, nada soy. Busquen el amor y aspiren a los dones espirituales, especialmente al don de profecía. Miren que San Pablo incluso nos invita a aspirar, a que aspiremos por los dones, pero como base siempre, aspirar por el amor. Porque si no está unido el amor con cualquiera de esos dones, como dice él, somos campanas que sonamos, ahora sí que somos como uh, un contenedor vacío, hueco, que suena vacío. Muy bien, pues nuestras capacidades naturales, algunas, miren, aquí vamos a entender un poquito de las diferencias de estas capacidades y carismas. Nuestras capacidades naturales algunas veces pueden convertirse en carismas si las ofrecemos al Señor y le pedimos que las use para su servicio. Esto yo me recuerdo, miren, que cuando yo tomaba este tema, nos compartieron de una muchacha, una mujer, que era re buena locutora y tenía palabra, ¿verdad? Ahora sí que no se le terminaba el mensaje o la palabra. Y una vez que la invitaron para dar un tema o para hablar así, no sabía qué decir. ¿Por qué? Porque esa habilidad de palabra era como un oficio. En cambio, cuando trató de ponerlo al servicio para los demás, para la comunidad, para la iglesia, no era en realidad un carisma para servicio, todavía un carisma, ¿verdad? Pero como nos dice así, que si las ofrecemos y le pedimos al Señor que las use para servicio, pues obvio, se van a convertir en carismas. Ahora bien, a veces nosotros en nuestra vida hemos sido ahora sí que muy habliches, ¿verdad? Pero nunca hemos hablado acerca de Dios. Y cuando nos pasó esa primera vez que tuvimos que hablar de Dios, no sabíamos qué decir. Pero ¿se acuerdan la otra vez que mencionábamos que Jesús no le cambió el carácter a Pedro? No le cambió no le cambió. ¿Se acuerdan de Magdalena que amaba con la carne? Jesús se valió ah, de ese carácter para transformarlo en bien. Así también
Así se puede transformar un oficio o alguna capacidades que tengamos que sintamos que somos buenos para hacer algo. Si los dejamos activos, pero los empezamos a poner al servicio de los demás, se convierten en carismas. Pues bien, la diferencia entre un ejemplo es la diferencia entre un maestro carismático y uno que no lo es. Se notará en que uno producirá únicamente conocimientos y en cambio el otro llega a los corazones y produce vida. Una de las cosas que a mí se me quedó, que nos mencionaban una vez en la renovación, es de que aquí en los crecimientos no solamente debemos de dar enseñanza, sino que también es de exhortarlos a ustedes y a mí mismo, para empezar a mí mismo, y ah, de, de exhortarlos más que nada, de, de seguir a Dios, ¿verdad? De buscar la conversión, porque de nada nos serviría solamente con un mensaje o con una enseñanza en la cabeza si no la bajamos al corazón. Esta es la diferencia de un maestro y otro, de un maestro que solo enseña y de un maestro que enseña y tiene el carisma de ayudarnos a bajar ese conocimiento a nuestro corazón. Ahí ya es un carisma. Bueno, ya nos ayudó un poquito a diferenciar entre carismas y capacidades solamente, ¿verdad? Pero si tenemos alguna capacidad de hacer algo, no nos frustremos, al contrario, decir gracias Señor, si no le hemos puesto al servicio para los demás, es momento para hacerlo ahorita, porque ya descubrimos que eso no necesariamente lo vamos a dejar solamente para nuestro empleo, para nuestra vida cotidiana, no, la ponemos al servicio y ahí se vuelve un carisma y el Espíritu Santo obra en nosotros para edificar, para crecer, para que su iglesia crezca. Y al crecer surgen los ministerios. Pues vamos a hablar de los ministerios ahora. Miren que los ministerios es un carisma. El carisma, ¿verdad? Es el fruto de un carisma. El carisma, como veíamos antes, puede ser temporal en una persona, puede manifestarse en ella hasta una sola vez. A veces es una sola vez y más nada. Cuando parece que el Espíritu Santo ha escogido ese canal habitualmente en la comunidad para manifestarse mediante determinado carisma, miren que así como se puede manifestar solamente una vez, ahora sí que a veces se queda a habitar en una persona y al quedarse ahí se considera que la persona puede tener el ministerio. Hemos sabido de personas que tienen un carisma y de ahí surge un ministerio, una devoción. Ah, a mí me, me- me resuena de cuando nos dieron la clase de una persona, una señora que tenía un carisma de intercesión, de oración, y de ahí mismo surgió un ministerio de intercesión. Incluso, miren, la finalidad y en la misma renovación aquí, la renovación católica carismática, ya nos mencionaron que es un ministerio donde surgen ministerios. Surgen ministerios de visita a los enfermos, ministerios de donde van a hacer caridad, orar por los enfermos, orar por los difuntos, eh, que se visita a las cárceles, visita a los hospitales, a llamada a los ancianos, la finalidad es que de aquí mismo surjan ministerios y a veces ese carisma se queda en una persona y esa persona es la que inicia ese ministerio y ahí el Espíritu Santo ahora sí que es, como les decía, una corriente de gracia que va abarcando cada vez más y más y van abriéndose más ministerios y los ministerios deben de ser reconocidos primero que nada por la comunidad, aceptados por los pastores de la misma. El padre tiene que
autorizar, ya que sí es verdad de un ministerio, y pueden ser consagrados por algún signo externo. Ustedes no sé si les ha tocado a veces mirar, miren que cuando nosotros toma uno los crecimientos vida en el espíritu, cuando ya nos hacen el envío a pertenecer al grupo de oración, el Padre mismo nos invita, nos pone allá enfrente y nos hace el envío, nos echa la bendición o diferentes signos, ¿verdad? Ese es un ejemplo, así lo podemos ver. Después de un tiempo de observar que el Espíritu Santo usa a alguien en algún carisma, se le puede imponer las manos. También orar por ella en forma especial, ungirla con el aceite o cosas semejantes con el objeto de hacer a la persona consciente de la responsabilidad que tiene, haciéndola recordar que el Señor puede quitarle ese carisma en el instante que Él quiera. Miren, personalmente a mí no me ha tocado ser testigo de ese envío a una persona individual, donde le impongan las manos y le unjan aceite. No, no me ha tocado presenciarlo. Así que de eso no les puedo comentar. Si no soy testigo de eso, no les puedo comentar. Y si no les tengo una respuesta clara y precisa a eso, no les puedo comentar porque la renovación, especialmente, es muy cuidadosa, especialmente en la imposición de manos y en eso de andar ungiendo con aceite. Así que nosotros como laicos no nos autorizan a hacer esas cosas. Si el padre o un sacerdote en una comunidad hay una presencia de un carisma así grande, pues el sacerdote ya le hará el envío o ya le impondrá las manos, pero nosotros así como laicos no lo vamos a hacer. Que quede claro, andar imponiendo manos y andar ungiendo con aceite, eso no se hace. Especialmente que no nos lo han autorizado, porque decía en un párrafo que leí, que el que viene más adelante, que el que manda se puede equivocar, pero el que obedece nunca se va a equivocar porque pues está obedeciendo. Así que, ¿a qué nos invitan? A ser obedientes, especialmente a nuestros superiores, ¿verdad? A nuestro líder, a nuestro párroco, a nuestra diócesis. Pues así como el carisma no es señal de mejoría espiritual, el ministerio sí debe serlo. Vamos a ver en qué se refiere. La persona debe esforzarse en crecer en docilidad total hacia Dios, lo cual la llevará a una mayor unión con Dios. A eso se refiere al envío de una persona con un carisma donde tiene ya el ministerio. Yo aquí veo que el ministerio es la alabanza, ¿verdad? Una persona que tiene su ah, grupo de alabanza, le llaman ministerio de alabanza, y allí el- la persona debe de esforzarse en crecer en docilidad hacia Dios. Esa es la finalidad. Pues bien, ahora vamos a pasar a los carismas y ministerios en el cuerpo místico. Vamos a tratar de ser un poquito más breves para no aburrirlos. Vamos a ver. Dice así, nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Eso ya lo sabemos, que si no fuera por el Espíritu Santo, ni siquiera podemos decir que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Pues el señorío de Cristo es la base de todos los carismas y de todos los dones. Que Él sea realmente el Señor de nuestra vida, que Él pueda utilizarnos como quiera. Miren, esto se me quedó a mí grabado desde hace años que es bueno buscar los dones, los carismas, pero no te olvides buscar al, al dueño de los dones, al don de dones, a Jesús. Porque ¿de qué me serviría tener los dones si no tengo la fuente de los dones? Entonces, si ya tengo a Jesús, pues ¿qué más quiero? Ahí vienen incluidos los dones. Por eso no nos olvidemos o no nos distraigamos de buscar solamente los dones y no buscar al dueño de los dones.
Pues si todavía no sabemos qué función tenemos en el cuerpo místico de Cristo, miren, debemos de pedir al Espíritu Santo que nos lo revele. Es importante no dejarnos llevar por ojo. Qué bien que lo menciona aquí en este tema. No debemos dejarnos llevar, ¿por qué? Por la sensibilidad, por lo que nos gusta, sino estar en absoluta docilidad al Espíritu Santo. Miren, hermanos, a veces nos critican, pero es cierto. A veces nos dejamos llevar mucho por la sensibilidad, por el sentir. Así que aquí nos dice esto que que no nos dejemos llevar por tanto por la sensibilidad. Pues bien, porque si le entregamos nuestra vida al Señor, permanecemos atentos a sus inspiraciones, abriéndole nuestra voluntad. Nos irá indicando lo que quiera de nosotros, en qué quiere que le sirvamos, cómo podemos ser útiles. Si somos dóciles, nos usa y a la medida de nuestra respuesta nos irá utilizando cada vez más y entenderemos con mayor claridad lo que desea de nosotros. También, los carismas y los ministerios son para la comunidad, para el cuerpo de Cristo. Ya lo vimos y lo repetimos una vez más. Son los instrumentos que el Espíritu Santo nos da para servir a ese cuerpo. ¿Qué son los carismas y los ministerios? Los instrumentos que el Espíritu Santo nos da para servir a ese cuerpo. Miren, ojo, y aunque todos somos necesarios, recuerden, todos somos necesarios porque todos formamos el cuerpo de Cristo, es Él que debe indicar qué parte somos cada uno, porque el papel de cada uno es importante y único, pero puede ser un papel que no nos guste, que no es el papel que queremos y entonces hacemos resistencia. Pero si con corazón y voluntad abierto nos entregamos a Él, ¿qué va a pasar? Miren, aunque no sea ahora sí donde nosotros queramos estar sirviendo. Si somos dóciles, ¿qué va a pasar? Poco a poco nos estableceremos en nuestro lugar, que lo será por el momento, mientras Él así lo quiera, y debemos quedar siempre abiertos para que nos cambie en cualquier instante. La clave es la docilidad, porque en su momento Él nos va a volver a llevar a otro lugar. ¿Por qué? Porque si somos dóciles y si ya formamos el cuerpo de Cristo, somos una partecita de ese cuerpo o somos una célula. Y por lo tanto, si vamos a servir, ¿verdad? Si queremos ser dóciles, no somos células aisladas. Unas serviremos para alimentar el cuerpo, otros para defenderlo y otras para limpiarlo. Pero todas útiles guiadas por Cristo, que es cabeza de nuestro cuerpo místico y por sus representantes las cabezas visibles de la iglesia. ¿Cuáles representantes? Los sacerdotes, el papa, ¿verdad? O sea que tenemos que pedir al Señor mucha humildad, despojarnos de nuestro yo para que podamos colocarnos bien en el cuerpo reflejando la gloria del Señor. ¿De qué manera? Transformándonos en esa misma imagen cada vez más gloriosa conforme a la acción del Señor que es Espíritu. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice así, que todos llevamos los reflejos de la gloria del Señor sobre nuestro rostro descubierto, cada día con mayor resplandor y nos vamos transformando ¿en qué? En imagen suya, pues Él es el Señor del Espíritu. Cuando haya duda en las mociones del Espíritu Santo, o que voy a hacer una pausa, en lo anterior vimos que que todos tenemos una función, por más pequeña que sea, o a veces aunque no sea donde queramos,
pero nosotros, así como eran las células, tenemos diferentes funciones en la iglesia, que es el cuerpo. Así que si tú estás en un ministerio, yo estoy en otro, eso no quiere decir que estamos separados, no. Estamos poniendo al servicio nuestros carismas para que el cuerpo siga funcionando y moviéndose, ¿ok? Pues bien, en medio de ese servicio, miren que cuando haya duda en las mociones del Espíritu Santo, ¿qué debemos hacer? Debemos pedir la guía espiritual. Eso es bien importante porque a veces, recuerden que Satanás se vale de muchas cosas y la presencia de un carisma, si no la sabemos utilizar, si nos gana la emoción, pero especialmente si no nos dejamos guiar por nuestro guía espiritual o nuestro párroco, nuestro líder, ahora sí que no, como que estamos un poquito desorientados. Nos aconseja que hay que pedir la guía espiritual. ¿Por qué? Porque es algo nuevo para nosotros, especialmente si nunca lo hemos experimentado, si somos nuevos, no podemos. Ahora sí que en la vida diaria es como si quisieras manejar una máquina sin pedir instrucciones. El hecho de que ya te regalaron una máquina, te vas a poner a moverla, te vas a poner a hacer cualquier cosa sin saber cómo funciona. ¿Qué vas a hacer? Buscar el manual, a veces llamar al servicio al cliente. En este caso vamos a pedir ayuda a nuestro guía espiritual, especialmente al sacerdote, confesor o director espiritual. Y cuando esto no sea posible, ¿qué vamos a hacer? Al menos a los líderes inmediatos de la comunidad, recordando que miren, aquí esta es la frase que les decía. ¿Por qué? Porque recordando que el que manda puede equivocarse, pero el que obedece a quien, pero el que obedece a quien debe no se equivoca nunca. La obediencia es indispensable también porque recuerden que por más buenas intenciones que tengamos al ofrecer nuestro servicio o al poner en acción nuestros carismas, si lo hacemos en desobediencia, pues le estamos haciendo caso a Satanás, porque Satanás lo que tiene es, ahora sí que una de las cosas en la que no nos puede imitar o en la que no nos va a invitar jamás a hacer es a obedecer, porque él es desobediente. Así que recalcamos eso y principalmente en los carismas que Dios nos ha regalado o concedido, lo principal es estar en obediencia, porque no vamos a crear un ministerio aislado, un grupo aislado. Estar en obediencia con nuestra diócesis, con nuestro párroco, con nuestro líder, y de ahí buscar ayuda espiritual, porque como les decía, no vamos a poner en función un servicio. A este ejemplo les ponía una máquina sin saberla manejar. He ahí la importancia, hermanos, de que en esta clase nos invita a orarle al Espíritu Santo, que en este momento yo los invito y le pidemos al Espíritu Santo que si a ti y a mí nos ha regalado un carisma, un don, y no lo hemos descubierto, que con ese mismo espíritu, con esa misma luz, aunque no sea de nuestra comodidad, nos ayude a ponerlo al servicio de los demás, para ayudar a llevar a la santidad a los demás, que la finalidad que es el fruto se deje ver por medio, ¿verdad?, de la acción del Espíritu Santo, por medio de los carismas, que es la manifestación de Dios en medio de nosotros. Hermanos, que Diosito los bendiga, que la paz y el amor de Dios nuestro Señor los acompañe. Nos vemos en la siguiente clase, que es la segunda parte de los carismas. Paz y bien para todos. Hasta luego, hermanos.